Dardo. Usted sabe que una de las cosas que a mí nunca me gustó durante un buen tiempo es que me llamen Dardo. Porque como yo dije una vez, mi mamá, el deseo de mi mamá, por el cual retrasó registrarme en el registro civil, valga la redundancia, durante 4 meses, esa tardía, ese tardío registro de mi nombre no impidió que yo esté marcado que nací en tal fecha, según el registro del hospital de, de maternidad. Y usted sabe que esos 4 meses no le permitió a mi mamá, igual aunque esperara, poder tener el nombre que ella quería, que era Derlis, y que significa deseado. No hubo forma, aunque hay personas, y eso quizá tenga que ver mucho con los militares y los diferentes gobiernos militares que tuvimos, que no hayan permitido que nombres extranjeros en todos los tiempos se permitieran. Hay gente con ese nombre, Derlis, que son mayores que yo, pero a mi mamá no se lo permitieron. No sabemos si es una cuestión solamente del registro local, porque antes no había correo electrónico y celulares y ese tipo de conexiones tan hiperactivas como ahora, ¿no? Ni tan fluidas y tan al momento. Entonces no pudo, no pudo. Sin embargo, la influencia de, del nombre Dardo sería la segunda opción, que terminó siendo la opción que hoy desde hace muchos años es la que predomina. Usted sabe que dardo significa dar en el blanco. Al menos en nuestro país, dardo es aquello que usted tiene, que tiene una dimensión mayor en un extremo y luego es en punta de clavo, ¿no? Y usted lo tiene en su mano, es redondo, quizás puede ser del ancho de este dedo, hasta un tramo y luego la continuación del tramo es eh, como si fuera un pinche, nada más que un poco más grande, y usted lo tira y tiene que dar en el blanco. Eso se llama dardo. Eso significa dar en el blanco. Y me ha tocado a mí tener experiencias, las que comúnmente llamamos experiencias espirituales, donde he visto cosas. He participado de charlas a petición, consejería a una familia completa en Bogotá, Colombia. Entonces, cuando ellos pedían ayuda para salir de una situación, porque éramos pastores extranjeros, no era el único que estaba, ellos me pidieron a mí, estaba con mi papá ese día, con otros hermanos, Capitolino Montoya, era uno de ellos, que creo que, si no mal recuerdo, fue el que nos llevó con su carro, con su auto hasta esa casa, la casa de nuestra hermana Mercy. Allí estaba ella con sus hijas, estaba su mamá, no su papá, su hermano locutor, que le faltaba una pierna, y un enorme problema espiritual. Ahí había una herencia de sangre peruano-brasilera, y entonces una noticia de algunas cosas, lo que ellos pedían es salir de un problema familiar en donde todos estaban trabados, sentían ellos por un mismo problema y querían salir. De repente nadie decía nada porque no le encontraban la forma, hasta que le pedí a Dios que me mostrara si era yo el que tenía que intervenir o era mi papá, que era un pastor de más antigüedad, de más experiencia. Pero bueno, cada uno tiene su don, que es un regalo de Dios, que puede ser una herramienta útil para el otro. Y Dios me mostró cuál era el problema que había en ese lugar. Te recuerda que mencioné la ciudad, mencioné los nombres, pero aún así no le estaría diciendo a usted de quién se trata. Por eso, de alguna forma, estoy guardando lo que sería secreto de confesión. Así se habla en el mundo religioso. Y también en el mundo de la psicología, el secreto de confesión.
Y Dios me mostró, porque ya no había forma, quizá ellos no se daban cuenta de decirme o no querían, de cuál era el verdadero problema y por qué miembro de la familia comenzó ese problema. O sea que tuve que hablar y dar en el blanco por revelación. Tengo cierta característica de ser objetivo, de no pegar tantas vueltas para decir algo. Como alguien dijo una vez, no tanto Gregre para decir Gregorio. Pero sí reconozco que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento y que uno debe velar porque sea así, ¿no? Tengo esa particularidad, tengo esas revelaciones todavía hoy. Alguien dijo que los dones y los talentos y las virtudes que Dios da son irrevocables, sobre todo los talentos, que son de carácter más espiritual. Los dones, quería decir. Los talentos se manifiestan más por la cuestión práctica. Las virtudes son términos generales entre lo espiritual y lo práctico. Y también el don de gente. Pero en la cuestión de los dones, que es algo directamente relacionado con lo espiritual, Dios me dio esa revelación. Porque hay dones naturales y dones espirituales, sobrenaturales. Este es un don sobrenatural. Y yo tuve y sigo teniendo revelación, cuando Dios lo dispone, de qué es lo que pasa por el corazón y la mente de una persona. Cuando se necesita, no es algo que uno anda como vidente en todos lados. Cuando es necesario, Dios me da evidencia sobre lo que está pasando. Eso ayudó muchísimo para que el problema de esta familia saliera a luz y salieran adelante. Toda la familia, al menos hasta ese momento, salió adelante. Tal es así que de haber tanto silencio, ellos se abrieron a comentar, en algunas veces en privado, otro en el núcleo familiar, de cosas que estaban como escondidas y que salieron a luz, se resolvieron esos problemas, porque cada uno tomó la decisión de resolverlo individualmente y después como núcleo familiar. Dardo significa dar en el blanco. Intento hacerlo en las cuestiones naturales y normales y en las cuestiones muy especiales con mucha más razón. Eso a veces puede sonar agresivo, porque es a veces, inclusive le digo una cosa, el hecho de tener revelaciones y tenerla de forma más seguida y ser objetivos y precisos, a mucha gente le incomoda, les molesta. De hecho, los profetas y los videntes en la antigüedad eran los que mayormente enemigos tenían. Ni hablemos de Isaías, de Elías, de Eliseo, pero Dios estuvo allí. Eliseo tuvo hasta un ejército, según cuentan las crónicas de los reyes en la Biblia, y cuando se trata de esos libros históricos del Antiguo Testamento, él tuvo un ejército en derredor, porque él descubría lo que el enemigo de Israel quería perpetrar contra el país de Israel. Entonces el rey pagano dijo, ¿cómo es posible? Alguien me debe estar vendiendo la información, diciendo qué es lo que yo voy a hacer para que luego, si yo voy a atacar a Israel, Israel luego no esté en ese lugar, sino esté en otro punto. Y así fue que alguien le dijo, es que en Israel hay un vidente que debe de saber, o que sabe, lo que te pasa a vos en tu lugar más secreto. Y eso es lo que sucedía. Resulta de que Eliseo tenía la revelación de Dios de lo que estaba pasando y se la mostraba el mismo Dios a él. Y ahí él se la transmitía al rey y el rey tomaba las precauciones para que su ejército no sea sorprendido. Dardo significa dar en el blanco. Qué bueno en la vida no merodear tanto y tratar de espontánea, algunas veces tranquilas, algunas veces un poco más efusivas, pero uno tiene que, en todas las actitudes mentales, de pensarlo, de sentirlo, de hablarlo, dar en el blanco, no ser perfecto,
no tiene que ver con ser perfecto. Todos somos imperfectos. Lo que no tenemos que ser todos es voluntariamente pecadores. Dar en el blanco significa, para mí, ponerme en las manos de Dios. ¿Acaso habrá mejores manos?